Atención jubilados y pensionados, porque esta es una noticia de alto impacto que afecta directamente a su economía y a su futuro. En este informativo previsional te traemos información de última hora vinculada a decisiones del gobierno que repercuten en el bolsillo de millones de adultos mayores. Hablamos de cambios en el presupuesto nacional, recortes sensibles y anuncios oficiales que generan preocupación. Por eso es fundamental que te quedes hasta el final, porque vamos a explicarte con claridad qué está pasando, qué puede venir y cómo estas medidas pueden impactar en jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales durante 2026. En las últimas horas, Carolina Manuzzi brindó detalles muy importantes sobre el aumento y la redistribución del presupuesto destinado a áreas clave como discapacidad, jubilados, universidades y el gasto previsional. Este último es uno de los componentes más sensibles del presupuesto nacional, ya que de allí salen los fondos que sostienen las jubilaciones y pensiones. Según lo informado, los cambios presupuestarios no implican un fortalecimiento real del sistema, sino una reconfiguración que podría generar pérdidas estructurales en sectores muy vulnerables de la sociedad argentina. Además de estas definiciones presupuestarias, se sumaron declaraciones muy fuertes del exministro Daniel Arroyo, quien expresó una profunda preocupación por las decisiones recientes del gobierno. Arroyo advirtió que el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad representa un retroceso grave, no solo administrativo, sino también social y humano. Según sus palabras, esta medida desconoce años de lucha de jubilados, pensionados y personas con discapacidad y pone en riesgo derechos garantizados por convenios y tratados internacionales firmados por la Argentina. Daniel Arroyo también señaló que esta decisión vulnera la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, a la cual nuestro país adhirió formalmente. Según explicó, se estaría regresando a un modelo médico asistencialista que ya demostró ser perjudicial y excluyente. Este enfoque deja de lado la mirada de derechos humanos y de inclusión social, generando mayor desigualdad. Para jubilados y pensionados con discapacidad, este cambio podría significar más trabas, menos acompañamiento estatal y mayor incertidumbre en el acceso a prestaciones básicas. El anuncio oficial del cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad fue realizado este martes por el jefe de gabinete, Manuel Adorni. La decisión se conoció meses después de que salieran a la luz graves denuncias de corrupción que sacudieron al organismo. Estas denuncias surgieron tras la filtración de audios atribuidos al exdirector ejecutivo Diego Spagnolo, donde se mencionaría una presunta red de sobornos. Según trascendió, la trama incluso podría involucrar a la Secretaría General de la Presidencia. En esos audios filtrados se habla de supuestos pagos irregulares y maniobras que comprometerían a altos niveles de poder político. La gravedad de estas acusaciones generó un fuerte impacto mediático y político y fue utilizada como argumento por el gobierno para avanzar con el cierre del organismo. Sin embargo, especialistas advierten que cerrar una agencia clave no soluciona los problemas de fondo y que, en todo caso, debería haberse avanzado en una investigación profunda y en una reforma transparente, sin perjudicar a los beneficiarios. Mientras tanto, el debate sobre el presupuesto 2026 sigue encendiendo alarmas. Se analizó cuánto impactan los recortes y quitas impositivas en áreas como discapacidad, jubilaciones y universidades. Aunque en términos porcentuales parecen cifras pequeñas, cuando se las lleva a números concretos el panorama cambia drásticamente. De los sectores afectados, el gasto previsional es el que representa la porción más grande. Aún así, estamos hablando de una quita cercana al 0,95% del Producto Bruto Interno, un número nada menor. Para entender la magnitud, ese 0,95% del PBI equivale aproximadamente a 9,8 billones de pesos. Si se analiza de manera anual, la pérdida de recaudación ronda los 6.500 millones de dólares. Es una cifra enorme que deja de ingresar al Estado. Para dimensionarlo, pensemos que en otros momentos se le pidió al sector agropecuario liquidar montos similares para estabilizar la economía. Por eso, cuando se comparan los números, el impacto real de esta decisión resulta verdaderamente alarmante. Llevado a una escala más concreta, estamos hablando de unos 545 millones de dólares mensuales que el Estado dejaría de recaudar y aproximadamente 18 millones de dólares por día. Este dinero es clave para sostener políticas públicas, jubilaciones, pensiones y programas sociales. El problema se agrava cuando estos recortes recaen sobre sectores vulnerables, mientras al mismo tiempo se eliminan o reducen impuestos a bienes personales, embarcaciones de lujo y bienes suntuarios, generando una fuerte sensación de desigualdad. Esta contradicción es la que más desconcierta a economistas y especialistas previsionales. Por un lado, se ajusta fuertemente en subsidios y en áreas sensibles como jubilaciones y discapacidad. Por otro,
Se resigna recaudación en impuestos que afectan a los sectores de mayor poder adquisitivo. Todo esto ocurre en un contexto donde el país no cuenta con reservas suficientes y donde la recaudación viene mostrando señales de debilidad. Lejos de estar holgados, los números fiscales están extremadamente ajustados, incluso en terreno negativo. Frente a este escenario, surge una pregunta clave. ¿De dónde espera el gobierno que ingresen los recursos que se resignan? Según los especialistas, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, conocido como RIGI, no tendrá impacto inmediato. Pensar que ese esquema traerá dólares de forma automática es una fantasía, ya que los plazos son muy largos. Incluso la minería difícilmente genere ingresos significativos en 2026. Por lo tanto, las fuentes genuinas de financiamiento siguen siendo una incógnita. Algunos señalan que los hidrocarburos podrían aportar algo más, especialmente vaca muerta. Sin embargo, este sector enfrenta problemas estructurales muy serios. Uno de los principales es la falta de infraestructura, especialmente rutas y caminos. En condiciones climáticas adversas, los camiones no pueden ingresar ni salir, lo que frena la producción. A pesar de esto, el gobierno no prevé una inversión significativa en obra pública, manteniendo recortes muy fuertes en ese rubro dentro del presupuesto 2026. Entonces la pregunta es inevitable. Si no hay mayor recaudación, si no hay reservas y si no se prevén ingresos extraordinarios, ¿qué herramientas le quedan al gobierno? Los especialistas advierten que una de las opciones, aunque nadie la desea, es una devaluación. Esto implicaría licuar ingresos, aplicar más ajuste y volver a utilizar la motosierra y la licuadora, mecanismos que ya generaron un fuerte deterioro en el poder adquisitivo de jubilados y pensionados durante los últimos años. En este contexto, también se proyecta una inflación que podría volver a ubicarse por encima del 2,5% mensual, dejando atrás la desaceleración reciente. Aunque el gobierno habla de una inflación cercana a cero para comienzos de 2026, las decisiones actuales ponen en duda ese escenario. Para los jubilados, cualquier rebrote inflacionario significa pérdida directa del poder de compra, ya que los aumentos de haberes no siempre logran compensar la suba de precios en alimentos, medicamentos y servicios esenciales. Lo que se observa con claridad es que los cambios en materia de recaudación para 2026 van a generar una pérdida estructural de ingresos nacionales. Esto resulta llamativo, especialmente porque el propio gobierno insiste en que no se va a tocar el superávit fiscal. Sin embargo, resignar casi un punto del PBI en ingresos va en sentido contrario a ese objetivo. La ecuación es simple. Si el Estado recauda menos, inevitablemente tendrá que ajustar en algún otro lado, y generalmente ese ajuste recae en los más vulnerables. Dentro de las principales quitas se destacan la reducción de contribuciones patronales, que representa cerca del 0,5% del PBI, y la baja del impuesto a las ganancias, con un impacto del 0,3%. Estos son tributos que junto al IVA explican gran parte de la recaudación nacional. El IVA, en cambio, tendrá una reducción menor, de apenas 0,05%. También se reducen impuestos internos, como los vinculados a espectáculos y consumos específicos, pero el mayor beneficio vuelve a estar en bienes suntuarios. La eliminación o reducción de impuestos a embarcaciones y bienes de lujo genera un fuerte contraste con los ajustes aplicados a jubilados y personas con discapacidad. En total, todas estas quitas suman el famoso 0,95% del PBI. Cuando se habla de equilibrio fiscal, superávit o déficit cero, muchas veces se pone el foco solo en el gasto. Pero recaudar menos también rompe ese equilibrio. La pregunta que queda flotando es por qué resignar ingresos y luego se ajusta en áreas esenciales para la vida diaria. Para cerrar, queda claro que este escenario genera muchas dudas y preocupación entre jubilados y pensionados. ¿Cómo se sostiene un sistema previsional fuerte si se reducen los ingresos del Estado? ¿Cómo se protege a los sectores más vulnerables en un contexto de ajuste? Estas son preguntas que seguiremos analizando. Te invitamos a dejar tus dudas en los comentarios, darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal. En el próximo informativo previsional, vamos a seguir respondiendo todas tus consultas con información clara y actualizada.